¿Te imaginas estar embarazada en una época donde no existían ecografías, médicos de cabecera, ni siquiera una idea clara de cómo funcionaba el cuerpo humano? Bienvenida a la Edad Media, donde el embarazo era más un misterio que un proceso biológico. En este vídeo vamos a descubrir cómo lo vivían realmente las mujeres medievales, desde creencias absurdas sobre la gestación hasta cuidados improvisados, comida con supersticiones incluidas y riesgos que hoy nos parecerían impensables. Spoiler, había parteras, rituales con ajo y sí, piedras de la suerte también, así que si quieres saber cómo se vivía el embarazo en una época donde lo mágico y lo médico se confundían, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios cuál de estos remedios medievales te parece más absurdo o más interesante. Eso sí, no intentes probarlos en casa. Y ahora sí, sin más dilaciones, empecemos. Hoy vamos a desentrañar un misterio de la Edad Media que no tiene nada que ver con dragones. Hablemos del embarazo. En esa época, la concepción era vista como un proceso casi mágico. Sí, como si tuvieras que invocar a un hechizo para que ocurriera. Las supersticiones y creencias eran el pan de cada día. La gente pensaba que todo estaba conectado con fuerzas sobrenaturales, así que si querías concebir, tal vez necesitabas un amuleto o una oración especial, en lugar de un simple "vamos a intentarlo". Ahora hagamos un pequeño viaje en el tiempo. En la Edad Media, el conocimiento sobre la fertilidad era bastante limitado. Las personas no sabían que el esperma y el óvulo eran los protagonistas de este drama. Para ellos, la mujer era vista como la portadora de vida, pero no tenía mucha idea de cómo funcionaba su propio cuerpo. Era como si tuvieran un smartphone, pero no supieran cómo encenderlo. ¡Qué lío! En contraste, hoy en día tenemos un montón de información sobre la fertilidad. Sabemos sobre ciclos menstruales, ovulación y hasta cómo los estilos de vida pueden afectar la concepción. Es como si tuviéramos un GPS que nos guía en este camino. Pero en la Edad Media la información era escasa y muchas veces errónea. La mujer, aunque era vista como un símbolo de vida, tenía un estatus social complicado. Era importante, sí, pero también estaba atrapada en un mundo lleno de tabús y restricciones. Así que después de hablar de estos mitos medievales, es momento de ver quiénes eran las verdaderas heroínas de esta historia, las parteras. No te vayas a perder lo que viene. Si pensabas que tu ginecólogo es genial, espera a conocer a la partera medieval. Eran todo un personaje. En la Edad Media, la partera local no solo era la que ayudaba a dar a luz, era una figura clave en la comunidad. La gente iba a ella en busca de apoyo y conocimiento. Era como la Wikipedia de los partos, pero con un toque más personal. Estas mujeres tenían un montón de saberes sobre hierbas y remedios tradicionales. ¿Te imaginas que en vez de buscar en Google, le preguntabas a tu vecina sobre cómo aliviar los dolores del parto? Eso hacían. Sabían qué hierbas usar para calmar el dolor y cuáles eran útiles después del nacimiento. Era un verdadero arsenal de conocimientos. Pero claro, como en cualquier historia, había casos de éxito y fracasos. Por un lado, había partos que terminaban con un bebé sano y feliz, y la partera salía como una heroína aclamada en su barrio. Pero en otros casos, las cosas no salían tan bien, y lamentablemente, la partera podía ser vista como la villana de la situación. Vaya presión, imagina que eres la responsable de una vida, y si algo sale mal, la gente empieza a murmurar. No es un trabajo fácil. Si te suena un poco a drama, es porque lo era. Las parteras llevaban sobre sus hombros el peso de la vida y la muerte, pero a fin de cuentas estaban ahí, dándolo todo, en un mundo donde las opciones eran limitadas. Así que la próxima vez que pienses en el rol de la partera, recuerda que eran mucho más que simples asistentes de parto. Eran heroínas en algunos casos, y en otros simplemente víctimas de circunstancias. Ahora veamos cómo el estatus social influía en todo esto, y cómo afectaba a las mujeres de diferentes clases. Vamos a ello. ¿Crees que ser noble te salvaba de los peligros del parto? Piénsalo de nuevo. Ahora que conocemos a las parteras, es importante entender que no todas las mujeres tenían las mismas oportunidades. Imagina esto, las mujeres de clases altas tenían acceso a médicos, lujos y hasta un ambiente más cómodo para dar a luz. Eran como las Kardashians del parto, con todo el glamour y los cuidados. Pero aquí viene la sorpresa. A pesar de todos esos privilegios, el riesgo de complicaciones no desaparecía. Nada de eso. Por otro lado, las mujeres de clases bajas, que a menudo se veían obligadas a parir en condiciones mucho más difíciles, tenían sus propios retos. Sin médicos de cabecera ni habitaciones adecuadas, la situación era más complicada. Pero y aquí está lo curioso, los riesgos de salud eran bastante similares, así que mientras las ricas se sentaban en sillones cómodos, las pobres estaban en el suelo, pero ambas enfrentaban la misma ruleta rusa del parto. En resumen, aunque el acceso a atención médica podía
podía variar, el embarazo y el parto eran un juego peligroso para todas. Al final del día, el dinero no siempre compraba seguridad. Y hablando de condiciones, ¿qué comían las embarazadas medievales? Veamos su dieta. ¿Te imaginas que te dijeran que un pepino puede decidir el futuro de tu bebé? Así era la vida en la Edad Media para las embarazadas. La dieta era todo un tema, y no solo por lo que comían, sino por lo que creían que esos alimentos podían hacerles a sus futuros hijos. Empecemos con lo básico, los alimentos recomendados. Las mujeres embarazadas solían consumir mucha carne, especialmente de caza. Nada como un buen ciervo para mantener a ese bebé en forma. También se les recomendaban productos lácteos, como queso y leche, porque claro, necesitaban calcio para los huesos de ese pequeño guerrero que estaban gestando. Y no olvidemos el pan, que era el rey de la mesa medieval. Aunque no todo pan era igual. El pan blanco, de trigo, era un lujo reservado para los ricos. Las embarazadas de clases bajas tenían que conformarse con el pan de centeno. Cada bocado contaba. Por otro lado, había una lista de alimentos prohibidos que parecía sacada de un reality show de cocina extrema. Las mujeres debían evitar los mariscos, porque según creencias de la época, podían provocar malformaciones en el bebé. Imagina que te dicen que un simple mejillón puede ser el villano de tu historia maternal. Bajo ningún concepto. También había que alejarse de las especias fuertes, como si el pimiento picante tuviera un poder oscuro sobre el crecimiento fetal. Y si pensabas en un buen vaso de vino, mejor piénsalo 2 veces. El alcohol estaba en la lista negra, aunque claro, eso no evitaba que algunas se dieran un gustito de vez en cuando. Hablemos ahora de algunas supersticiones que rodeaban la dieta de las embarazadas. Se creía que comer ciertos alimentos podía influir en el carácter del bebé. Por ejemplo, si una mujer embarazada comía mucho dulce, se decía que tendría una niña muy dulce. Pero si le daba por lo salado, prepárate para un niño travieso. ¿Te imaginas la presión? Cada bocado era una decisión de vida o muerte, o al menos de travesura. Y no solo eso, también existían mitos sobre la presentación del bebé. Si una embarazada comía mucha fruta, se decía que el niño nacería con buen aspecto, pero si comía carne en exceso, cuidado, se creía que el bebé podría nacer con características animales. Eso sí que sería un giro inesperado en la historia familiar. Así que, ya que hemos visto cómo la dieta era un tema de preocupación universal, es hora de dejar atrás estas intrigantes costumbres alimenticias y prepararnos para el momento más crítico, el parto. Vamos a ello. El parto en la Edad Media era como un episodio de una serie de terror, pero sin el CGI. Imagínate, en vez de un hospital limpio y moderno, tenías un establo o una habitación oscura, con poca luz y menos higiene. La idea de un parto limpio era tan lejana como un unicornio en la vida real. Las mujeres daban a luz en condiciones que, hoy en día, harían que cualquiera se desmayara. Hablemos de la higiene. Las toallas, si es que había alguna, no eran precisamente de algodón egipcio, y ni hablar de las manos de quienes estaban presentes. Eran más sucias que las manos de un niño después de jugar en el parque. Esto aumentaba el riesgo de infecciones, que era como jugar a la ruleta rusa, pero con la salud de la madre y el bebé en juego. Además, los riesgos eran comunes. Complicaciones como hemorragias o partos difíciles podían ser mortales. Muchas mujeres no sobrevivían, y eso era algo que se daba por hecho. Si pensabas que las películas de terror eran escalofriantes, esto era la vida real. Ahora comparémoslo con hoy. En la actualidad tenemos hospitales, médicos, anestesia y tecnología. Es como comparar un coche de carreras con una carreta tirada por caballos. Las mujeres pueden optar por epidurales, cesáreas y en algunos lugares hasta partos en el agua. La mayoría de las veces el parto es una experiencia controlada y aunque sigue siendo dolorosa, hay opciones para manejar ese dolor. Así que después de hablar de lo que comían las embarazadas, es momento de ver lo que les esperaba al dar a luz. Y ahora que sabemos cómo eran los partos, veamos las creencias que rodeaban a las embarazadas. No te lo pierdas. ¿Sabías que evitar el color amarillo podría ser la clave para un bebé sano? Bueno, ellos lo pensaban. En la Edad Media, las supersticiones sobre el embarazo eran tan comunes que, si te descuidabas, podías acabar siguiendo un manual de qué no hacer más largo que una serie de Netflix. Por ejemplo, una de las creencias más populares era que las mujeres embarazadas debían evitar todo lo que fuera amarillo. La razón detrás de esto es que se pensaba que el color podía atraer energías negativas. Imagina a una mujer embarazada en un mercado gritando: "No, no, no, ese plátano no, por favor". Un poco extremo, ¿no? Pero no solo se trataba de colores, había un montón de rituales y tabúes. Algunas mujeres llevaban amuletos o incluso ataban cintas en su ropa con la esperanza de protegerse de los espíritus malignos. Era como tener una app de protección, pero en el siglo XIV. Y si alguien se atrevía a tocar su barriga, era un gran no. Era como si dijeran: "No toques el área de la madre, aquí hay un bebé en camino".
Además, las embarazadas debían tener cuidado con lo que comían. Si una mujer tenía antojos de algo raro, se le decía que no lo comiera, porque eso podría influir en la apariencia del bebé. Así que si una madre deseaba un pepinillo con chocolate, mejor que lo mantuviera en secreto. No querría que su bebé saliera con cara de pepinillo, ¿verdad? Todo esto no era solo por diversión. Las creencias estaban muy ligadas al bienestar del bebé. Las mujeres creían que seguir estas supersticiones podía ayudar a asegurar un parto más seguro y un bebé más saludable. Era su forma de intentar controlar lo que, en realidad, era un proceso muy incierto y aterrador. Así que ahí lo tienen, un vistazo a las peculiares supersticiones del embarazo medieval. Ahora, con todas estas ideas en mente, hablemos de un tema más serio, la mortalidad en el embarazo. Vamos allá, hablemos de un tema que no es divertido, pero es importante, la mortalidad. En la Edad Media, las tasas de mortalidad materna e infantil eran alarmantes. Se estima que 1 de cada 5 mujeres moría durante el parto, y en el caso de los bebés, la situación era igualmente dura. Muchos no sobrevivían más allá del primer año. Imagina que cada vez que una familia daba la bienvenida a un nuevo miembro, también enfrentaba el riesgo de perderlo. Es como si tuvieran una lotería, pero en lugar de premios, solo había llanto. Las historias de aquellas épocas son desgarradoras. Las familias a menudo lidiaban con la pérdida de un bebé como parte de su rutina. Un día estaban celebrando la llegada de un nuevo hijo, y al siguiente podían estar en un funeral improvisado. Y no era solo el dolor de perder a un ser querido. Muchas veces, las mujeres quedaban solas y sin apoyo, lo que complicaba aún más su situación. Las comunidades tenían que encontrar maneras de sobrellevar estas tragedias. Se organizaban rituales, se compartía el duelo y se ofrecía ayuda a las familias afectadas. Era un esfuerzo colectivo. La vida seguía, pero la huella de esas pérdidas era profunda. La mayoría de las veces ni siquiera había tiempo para el luto. La vida rural exigía trabajo constante. A pesar de estas tragedias, es importante reconocer que hoy en día la situación ha cambiado. La medicina ha avanzado un montón y el embarazo es mucho más seguro. Así que después de ver las creencias sobre el embarazo, es hora de enfrentar una realidad dura, pero también de ver cómo hemos mejorado. Vamos a ello. Ahora que conocemos el lado oscuro del embarazo medieval, veamos cómo hemos mejorado. Desde la Edad Media, el mundo del embarazo y el parto ha cambiado más que la moda de los peinados en TikTok. En aquel entonces, las mujeres no solo lidiaban con el embarazo, sino que también tenían que enfrentarse a una falta de conocimientos médicos y a prácticas que hoy nos parecen de otro planeta. Pongamos un ejemplo. En la Edad Media, las parteras eran las heroínas del parto, pero no tenían acceso a lo que hoy consideramos lo básico. No había ecografías, así que adivinar el sexo del bebé era como jugar a la ruleta rusa, con una sorpresa al final. Y no hablemos de la higiene. La idea de lavarse las manos antes de ayudar a una madre era más un lujo que una norma. En contraste, hoy en día contamos con tecnología que parece sacada de una película de ciencia ficción, ecografías 3D, monitores de salud e incluso aplicaciones que te permiten seguir cada etapa del embarazo como si estuvieras en un juego. Y no solo eso, los médicos y especialistas están mejor preparados que nunca. La educación prenatal está al alcance de todos, y eso hace que la experiencia de ser madre hoy sea mucho más segura y en muchos casos más positiva. La percepción social del embarazo también ha cambiado. Antes, la maternidad era vista casi como un deber, un rol que las mujeres debían cumplir. Hoy celebramos la maternidad en todas sus formas, desde las mamás solteras hasta las que deciden no tener hijos. Hay más opciones y más apoyo, lo que permite que las mujeres elijan cómo quieren vivir esta etapa de sus vidas, y aunque hemos avanzado, siempre hay lecciones que aprender del pasado. Las historias de nuestras abuelas y bisabuelas nos recuerdan el valor de la salud materna y la importancia de cuidar a las futuras mamás. Así que la próxima vez que veas una ecografía o escuches a un médico hablar, recuerda que hemos recorrido un largo camino, y eso merece un aplauso. Así que celebremos estos avances y sigamos aprendiendo, porque el viaje de la maternidad siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. A veces, mirar atrás nos da las mejores lecciones para el futuro. Después de ver lo que ha cambiado, es un buen momento para reflexionar sobre lo que podemos aprender del cuidado prenatal en la Edad Media. Aunque no se trataba de la ciencia que conocemos hoy, había un enfoque en el bienestar de las mujeres embarazadas que aún resuena en nuestros días. Primero, hablemos de la importancia del cuidado prenatal.
social. En la Edad Media, aunque los conocimientos eran limitados, se entendía que las mujeres necesitaban atención especial durante el embarazo. Había prácticas que, aunque rudimentarias, mostraban un respeto por la vida y la salud. Hoy en día sabemos que el cuidado prenatal puede marcar una gran diferencia en la salud de la madre y el bebé. La idea de que debemos cuidar a las futuras mamás es un valor que perdura y que todos deberíamos seguir apoyando. También es fundamental reconocer el valor del conocimiento médico. En aquellos tiempos, los remedios muchas veces eran naturales y las parteras jugaban un papel crucial. Esto nos recuerda que la atención a la salud materna no es solo un asunto médico, es un acto de comunidad. Aún hoy, el apoyo emocional y social durante el embarazo es esencial. Así que si tienes un amigo o familiar en esta etapa, no dudes en ofrecer tu ayuda. Un simple gesto puede hacer una gran diferencia. Finalmente, hay valores que han sobrevivido la prueba del tiempo. La importancia de la educación sobre el embarazo y el parto, el cuidado y la atención a las mujeres y la idea de que la comunidad debe estar presente son principios que seguimos necesitando. Los tiempos cambian, pero esos principios son universales. Y para cerrar, veamos cómo resumimos todo lo aprendido. La historia nos enseña que cuidar a las mujeres embarazadas es fundamental, que la comunidad y el conocimiento son clave y que los valores perduran. Así que la próxima vez que pienses en el pasado, recuerda que puede ser la brújula que guía nuestro futuro. Así que para resumir, ser madre en la Edad Media era complicado, por decirlo suavemente. Hemos hablado de las dificultades que enfrentaban las mujeres, desde la falta de atención médica hasta las creencias supersticiosas. Las embarazadas no solo lidiaban con los estragos del parto, sino que también llevaban el peso de la sociedad y sus expectativas, menuda presión. También vimos cómo el contexto social y religioso moldeaba esta experiencia. Las mujeres eran vistas como portadoras de la vida, pero muchas veces eso también significaba ser tratadas como instrumentos más que como personas. Y no olvidemos las costumbres raras que se creían para asegurar un embarazo exitoso. Algunas de ellas son dignas de un episodio de un reality show. Y para terminar, un pequeño recordatorio de que el conocimiento nos ayuda a avanzar, nos permite entender de dónde venimos y cómo ha cambiado la maternidad a lo largo de la historia. Así que si te ha parecido interesante todo lo que hemos visto hoy, no dudes en dejar un comentario contándonos qué parte te sorprendió más. Y ya sabes, suscríbete al canal para más contenido